Damos gracias a Dios. Vamos a iniciar la clase. Vamos a continuar con nuestro estudio, ¿verdad? Con nuestro curso de teología bíblica. Amén. Seguimos. La semana pasada iniciamos el tema de la antropología bíblica, ¿ok? Hoy es la lección 17, parte 2. Van a ser varias partes igual, porque vamos a abarcar este mismo tema en varios aspectos. Ya lo mencionamos la clase pasada. Y anteriormente, en la semana pasada, vimos una introducción muy general, muy breve, de la antropología bíblica. Así que, entonces vamos a continuar y vamos a empezar ya en la materia, o sea, lo que viene siendo ya los demás puntos. Hicimos una introducción muy general, hablamos de algunas cosas, pero ya vamos a explicar un poquito más, ya vamos a tener más, vamos a ahondar en algunos puntos. Entonces, bueno, ahí sí que yo sí les voy a encargar mucho que si hay algo que no quedó muy así, muy claro, con toda la confianza pueden preguntar. Y la otra es que vayamos este, igual, si, bueno, si gustan, pueden pasar acá, si ocupan el tiempo o espacio, no pasa nada. Pueden, aquí está mi pastor de ahí. Pasa. Entonces, entonces les decía, ya vamos a entrar en materia y vamos a desarrollar un poquito más. Si hay algo que no quedará muy claro por alguna razón, pues con toda confianza pueden preguntar. Yo sí les voy a encargar que también puedan repasar y si aún así vuelven a escuchar la clase, pueden con toda la confianza preguntar, ¿ok? No hay razón para no presentar dudas, ¿no? Todos, puede que a lo mejor algo de lo que se explique aquí no quede muy claro, pero o por la manera en como a veces los términos, todo eso se entiende completamente. Y vamos a tratar de ser muy sencillos con la manera de explicarlo. Habrá ocasiones, como ya ha habido, en la que a lo mejor los términos sí a veces sean un poquito complicados, pero vamos a esforzarnos, lo digo de mi parte, para explicarlo lo más sencillo, ¿no? Porque podemos dar explicaciones muy técnicas, pues sí, muy elaboradas, un lenguaje más académicamente hablando más elevado, ¿no? Más ahí, pero lo más no sirve de nada mucho hacerlo de esta manera si no nos queda muy claro cómo poder definirlo, porque lo más importante es que lo podamos entender, o sea, de una manera sencilla y podemos simplificar muchas palabras, muchos términos para que sea más entendido, ¿ok? Entonces hoy vamos a continuar y vamos a empezar con el origen del ser humano, ¿ok? Es el origen del ser humano. Acompáñame a leer Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Este es la base, este es el versículo base de toda esta parte del estudio, de toda lo que viene siendo la antropología bíblica. Va a ser el versículo base y lo vamos a estar leyendo, a lo mejor lo vemos varias veces, pero siempre recordarnos cuál es el origen del ser humano, de los seres humanos, del hombre. ¿Ok? Dice así, Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vamos al 2:7. Ahí vamos a un capítulo adelante, pero en el versículo 7, Génesis también. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Vamos a orar. Ahí donde se encuentra, acompáñenme a hacer una oración. Oremos. Dios Padre, damos gracias por su amor y su misericordia que todos los días nos abraza, que todos los días nos muestra y nos da ese regalo de su gracia y concedernos el estar hoy aquí. Queremos pedir perdón de nuestros pecados, todo lo que hayamos hecho entre nuestras manos, nuestros pies,
con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestro oído, pero sobre todo con nuestra mente y nuestro corazón, que es donde todo comienza. Queremos reconocer que siempre hay cosas en las que ofendemos tu santidad, Señor. Hoy queremos tomarnos el tiempo para reconocerlo y pedirte perdón. Y que sabemos que sin ti nada somos, sin ti nada valemos, Señor. En esta vida llena de cosas tan, a veces, muy tristes, tú eres nuestra esperanza, Señor. Y ayúdanos a aprender este tema, esta materia, de lo valiosos que somos para ti y de lo increíble y imperfecta que es tu creación y tu imagen, la cual tú nos pusiste para nos creaste, Señor. Creo que el pecado hizo algo ahí, pero no desapareció por completo, Señor. Ayúdanos a entender que nuestra verdadera identidad en Cristo y valor están en ti solamente. Y el mundo no puede decirnos nada al respecto, sino solo tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Ok, entonces, ya dijimos la semana pasada que la antropología bíblica, siempre que yo diga antropología bíblica, ya saben, voy a decirlo así, antropología bíblica, porque si yo solo digo antropología secas, se entiende que es la otra antropología, la que nada más se enfoca en el estudio de lo ser humano. Esta cuestión no solo nos ayuda a entender de dónde venimos, sino que también ilumina quiénes somos y cuál es nuestro propósito según la revelación de la Biblia. Porque sabían que Dios nos creó con un propósito, que Dios nos creó con un propósito. O sea, el mundo no la puede descubrir, pero la Biblia dice el propósito. Por Dios creó. Y a lo largo de la historia han surgido diversas perspectivas sobre el origen de la humanidad, desde las teorías como la evolución hasta mitos culturales de distintas sociedades. Sin embargo, la antropología bíblica ofrece una única visión que sostiene que el hombre fue creado directamente por Dios a su imagen y semejanza. Y eso hace mucho la diferencia en comparación a otras maneras que se han intentado explicar el origen de la humanidad. Entonces, en este contexto abordaremos cómo la visión bíblica se diferencia de otras perspectivas, ¿ok? Ya lo mencionamos, como el de la evolución, que propone que los seres humanos son el resultado de procesos azarosos o del azar, ¿verdad? O al azar, a lo largo de millones de años. También analizaremos argumentos, vamos a ver algunos argumentos a favor de la creencia de que somos creación de Dios, una creación intencional de Dios, no simplemente pues un producto al ahí se va, ¿no? Al azar, no, pues a ver, Dios no agarró, ¿verdad? Las cosas y le hizo así, a ver, pues lo que salga y salimos nosotros, no, pues Dios no juega los dados, ¿eh? ¿Sí esa frase? Oh, Dios nos diseñó y se tomó su tiempo para cada parte de nuestro cuerpo. Por eso, hermanos, lo decimos en un buen sentido siempre que lo mencionamos. Uh, el diseño, nuestro cuerpo es perfecto. No es para que nos creamos aquí, no anda, no ahí. Pero es perfecto no por nosotros, sino porque Dios así lo creó. Dios así lo diseñó. Incluso la ciencia lo reconoce, lo definen como el cuerpo humano, como la máquina más perfecta que existe. O sea, no hay algo parecido. De hecho, creo que aquí mi hermano, el doctor en mecánica cuántica, los automóviles están basados en el diseño del cuerpo humano. O sea, pero no se compara, ¿sí o no? Pero el cuerpo humano es perfecto. Bueno, fuimos diseñados y creados por Dios con este propósito. Veremos cómo la complejidad de la vida, el ajuste fino del universo y nuestra capacidad moral y racional, entre otros aspectos, nos invitan a considerar la posibilidad, bueno, lo digo de esta manera, pero nosotros sabemos que así fue, de que realmente fuimos diseñados por un creador que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y vamos a ver estos argumentos también. Entonces, este tema no solo es crucial para nuestra comprensión teológica, sino también para cómo vivimos nuestra fe y entendemos nuestro lugar en el mundo. Es muy importante, para eso nos va a ayudar la antropología bíblica. Al final, ¿verdad? Esperemos con la ayuda de Dios, ¿verdad? De esta clase, esperamos que podamos tener una visión más clara de lo que significa ser creados por Dios. Porque siempre decimos, Dios nos creó, hermanos, pero hermanos,
ser creados por Dios, no nomás es, ay, o sea, intentar imaginar cómo fue, no, es el rey del universo tomándose el tiempo para diseñar cada parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestra naturaleza, la mente, el corazón, todo. O sea, vamos a esforzarnos por tener una visión más clara de lo que significa ser creados por Dios y cómo esta creencia impacta nuestra identidad, en nuestra relación con Él y también en nuestra relación con los demás. Porque para el mundo y su cultura, las personas solamente son objetos, ¿no? Para las empresas solo somos un número, ¿sí o no? Pues si generas más, te retribuye más. Pero para Dios no somos objetos. Para Dios somos su creación. Y no hay el mundo no puede determinar, este mundo, su sistema no puede determinar nuestro valor. El mundo no nos puede decir, ah, tú vales tanto porque pues así vives aquí en San Pedro. Pues no, no, no. El mundo no nos puede decir eso, porque no sabe y no lo entiende. El único que sí verdaderamente lo sabe es Dios. Bueno, y bueno, otra, entre muchas cosas más. Pero esto es lo que vamos a intentar aprender. Amén. Bien, vamos a empezar a definir y ver algunas perspectivas acerca del ser humano, ¿ok? Como otras perspectivas tienen una visión diferente del origen de los seres humanos. Tienen otras perspectivas, o bueno, perspectiva es punto de vista, ¿ok? Es lo mismo, son sinónimos, digamos que son sinónimos. Otros puntos de vista antropológicos, en contraste con la visión bíblica, ofrecen diversas explicaciones sobre el origen del ser humano, principalmente basadas en teorías científicas, filosóficas y culturales. Y aquí vamos a mencionar algunas para ver qué es lo que um, pues sí, otras disciplinas, otros campos de estudio dicen o han tratado de decir acerca del origen del ser humano. Y que debemos saber una cosa, al día de hoy, la ciencia moderna no sabe, los científicos no saben todavía cómo se originó la vida. Hay muchas teorías. Bueno, la más famosa, ¿no? Bueno, no muchas, ¿no? Pero hay una más, la teoría de la evolución, ¿no? Realmente no se sabe cómo, a nivel científico, ¿ok? Está hablando a nivel científico. No se sabe cómo se originó la vida, cómo empezó. Hay mucha información ahí, se lo puede leer y tal, pero hasta el día no han llegado, así suponen, hoy suponen que fue la teoría ya lo dijimos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una teoría, una hipótesis y una ley? Pero hasta el día de hoy no hay una evidencia lo suficiente, hay estudios, ¿no? Pero no hay algo que ya determine o que defina que así fue. Todavía se sigue estudiando, si no ya no se hubiera estudiado. La ley de la gravedad ya no se estudia porque pues ya está súper comprobadísimo que todo lo que sube cae, ¿no? Por la atracción y tal. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice la teoría de la evolución. Miren, no lo voy a elaborar de una manera muy extensa porque en sí solamente la teoría de evolución es mucha historia, mucha ciencia y es demasiada. Solamente vamos a ver lo que mayormente se conoce y lo que al principio se postuló y bueno, han habido muchas modificaciones en la teoría. Deben saber esto, la teoría de la evolución no es exactamente la misma que al principio, se le han hecho modificaciones porque con el tiempo hay cosas que se fueron descubriendo, bueno, según la ciencia, ¿no? Y le han cambiado. Pero ¿cómo comenzó esto? Bueno, esta teoría de la que conocemos como la evolución, que en realidad tiene otro nombre, ¿no? Pero así la conocemos, propuesta por Charles Darwin en el siglo XIX, o la versión que más se popularizó fue la que propuso Charles Darwin, porque ya hubo algunos precursores de él, como Wallace, ¿no? Pero que bueno, después, les digo, es mucha historia, pero ustedes pueden ahí estudiar un poco más. En el siglo XIX, esta teoría sugiere que los seres humanos, en grandes rasgos, de manera general, al igual que todas las formas de vida, surgieron a través de un proceso de evolución gradual mediante la selección natural, que es lo que ellos, bueno, en este caso aquí Darwin eh, presentó, ¿no? Según esta perspectiva, los humanos descienden de un ancestro común como otros primates, ¿no? Como los chimpancés y los gorilas,
habiendo evolucionado a lo largo de millones de años a través de mutaciones genéticas y adaptaciones al entorno. Hay un libro, no recuerdo el nombre, luego se los comento que para la siguiente clase se los voy a traer por si a alguien le interesa. El título del libro, no el libro, pues no me alcanza ahí, pero el título sí, sobre muchos cuestionamientos respecto de esta teoría y cómo ya realmente con el avance que ha habido se está descartando que por lo menos en el ser humano, el origen haya sido como se postula. Es decir, que ya se está, de alguna manera, ya se está desechando esta teoría, o sea, ya se están abordando, se están viendo. Pero bueno, esto no nos sorprende a nosotros, hablando al pueblo cristiano, porque siempre hemos creído que Dios nos creó, ¿sí o no? Que nunca fue la evolución, pues. Pero bueno, la ciencia al hombre natural le costó casi 2 siglos. Pero bueno, apenas se están dando cuenta de esto, pero bueno, ahí están. Esta es la teoría. Entonces, esta teoría dice o postula que llegamos a ser lo que hoy somos a nivel biológico porque hubo un proceso evolutivo de millones de años, ¿no? Y ahí pues es donde uno puede decir, ok, pero del día cero o del día uno de la creación, o sea, hasta hoy, hay un hueco enorme. O sea, qué fácil, ¿no? Esa es una buena jugada, ¿no? Pues millones de años y pues ya, pues sí, ¿no? Yo puedo decir lo mismo de cualquier otra cosa. A ver, pues, ¿cómo fue que se originó el metal? Pues lo mismo. Pero no hay, hasta ahorita no hay mucha, digo, sigue habiendo mucho al respecto, pero es un hueco que usan ahí. Cuando lleguemos a los argumentos de que fuimos creados por Dios, vamos a entender un poquito más, ¿no? Pero bueno, ¿qué otras explicaciones se han querido dar? Esta es una de tantas, la teoría de la evolución, ¿no? Bueno, a nivel cultural y mitológico, fíjense, cosmogonías y mitos. Muchas culturas alrededor del mundo tienen relatos mitológicos sobre el origen del ser humano. Estos mitos varían ampliamente, pero a menudo incluyen elementos como la creación por parte de dioses, la formación del ser humano a partir de elementos naturales, por ejemplo, como la tierra o barro o agua, o el surgimiento del ser humano en algún lugar mítico. Otras culturas, hermano, uh, los griegos, los sumerios, ¿no? Los egipcios, tienen sus relatos de cómo el hombre existió. Ahí usted puede encontrar muchos, pero lo que me llama la atención a mí es que por lo menos muchas civilizaciones, y es que todas, más bien podríamos decir que todas, le atribuyen a un dios o a sus dioses la creación de los seres humanos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Esto es una evidencia muy interesante de que de alguna manera los seres humanos a lo largo de la historia le han atribuido a su aparición, su creación, algo más arriba que ellos. Eso siempre ha existido. Pero bueno, no es algo que nos debería sorprender porque alejados de Dios, parece que el pecado pues nos alejó de Dios, quedó ese hueco aquí en el corazón del ser humano de nuestra conexión con Dios. Es por eso que el ser humano nace con esa necesidad de Dios. Pero ¿qué pasa? Lo queremos llenar con otras cosas, ¿sí o no? Con vicios, con prácticas, con compañías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, el ser humano nace con esa conciencia de que necesita a Dios, aunque no lo digan, ¿no? De esa manera es lo que necesita. Entonces, aquí hay un relativismo cultural, es decir, que cuando algo es relativo, fíjense, cuando decimos que algo es relativo es que puede ser, lo voy a explicar de esta manera, si yo creo que el color azul es bonito, o digamos, yo digo que el color azul es bonito, eso es relativo porque para alguien no lo es, puede ser que sea feo. Hasta ahorita no he escuchado a alguien, pero puede pasar, ¿no? Entonces, cuando algo es relativo es cuando algo no es absoluto, ¿ok? Es como que puede ser cualquier otra cosa. Entonces, desde la antropología cultural se sostiene que las diferentes narrativas sobre el origen del ser humano son expresiones de las creencias, valores y experiencias históricas de cada cultura. No se establece una verdad única, es lo que quiere decir que es relativo, que no se establece una verdad única, sino que se busca entender cómo estas creencias influyen en la identidad y comportamiento de los grupos humanos. Sí, es muy
común que en culturas antiguas tengan relatos de que sus dioses crearon a los seres humanos. Y hay de todo, ¿eh? Usted puede leerlos ahí. Hay un relato que dice que los seres humanos salieron a partir del colmillo de una serpiente gigante. Mira, dice nomás. Ay, estaba buena ahí la piedra que traían. Pero bueno, perspectivas filosóficas y humanistas. Miren, el humanismo secular, algunos enfoques filosóficos ven al ser humano como un producto de fuerzas naturales y sociales sin necesidad de una intervención divina. Hay ese tipo de ideas. El humanismo secular sostiene que los humanos tienen el poder y la responsabilidad de dar sentido a su propia existencia basándose en la razón, la ética y la justicia social. Ya que lleguemos a los argumentos, vamos a ver cómo eso no puede ser así. Hay una explicación. Pero bueno, hay quienes piensan que nosotros podemos darnos significado a nosotros mismos sin ocupar a Dios. Para nada. Ningún tipo de intervención divina. El problema aquí es que en un estado natural nuestras capacidades morales eh, tienen un límite, sociales también, y nuestros valores y todo eso llegan a un límite en los que ya carece de sentido hacerlo solamente por hacerlo. Pero bueno, esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, porque estamos viendo qué es lo que dicen otras perspectivas. El existencialismo, miren, en esta línea, filósofos como Jean-Paul Sartre, luego tiene francés porque luego tiene academia, pero Jean-Paul Sartre, argumentan que la existencia precede a la esencia, es decir, que los seres humanos no tienen un propósito predeterminado y deben definir su propia identidad y significado en un universo que carece de un plan o de un creador divino. Es lo que postula este tipo de existencialismo. No, pues tú no ocupas que exista un Dios para que tengas un propósito. Es más, ni siquiera ocupas un propósito. Tú vive tu vida y ya. Así, sin tanto rollo. Este tipo de ideas, pues obviamente que nos desvirtúan, hermanos, y nos dañan, porque imagínense creerse ese tipo de ideas. No, es que tú no ocupas. O sea, pues, cómo están ahorita la generación de metal, ¿no? ¿Cómo están ahorita? Oye, pero ¿tú qué quieres ser el día de mañana? No, pues no sé. Digo, eso es trabajo de los papás, ¿no? Y todo, ya lo sabemos, pero es importante que veamos cómo es muy peligroso que alguien viva sin un propósito. Imagínense cómo es eso. A ver, hermano, ¿usted por qué vive? ¿Para qué vive? Ah, pues por mi negocio. Bueno, yo pensé que iban a decir que para Cristo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un propósito, ¿sí o no? Pues no tener un propósito bien definido, bien claro, por el cual estamos aquí, nos va a afectar. Nos va a afectar. Por eso hay mucha gente que prefiere optar por, ya saben, ah, quitarse su vida. Pero eso es un tema muy complejo, ¿no? Porque no tienen un propósito. No tiene nada de malo tener uno, ni buscarlo, ni lo digo en ese sentido. Pero ya tenemos uno en Cristo, ¿sí o no? Bien, desde las perspectivas científicas interdisciplinarias, hay una rama que se llama paleoantropología. Miren, esta disciplina estudia el desarrollo y evolución del ser humano mediante análisis de fósiles, artefactos y restos arqueológicos. Los paleoantropólogos intentan reconstruir la historia evolutiva de la humanidad, identificando las especies que precedieron al Homo sapiens y a las condiciones que facilitaron su desarrollo. Pero, cuando lleguemos a los argumentos, ¿no? Pero, miren, una de las cosas que postula la teoría de la evolución es que una especie que evoluciona es para mejorar, ¿ok? Fíjense. Lo que da en la desaparición de la especie anterior o de la versión anterior de la especie, ¿no? Si nosotros o nuestros predecesores a nivel genético y biológico son en este caso, los monos, no tiene sentido que convivan ahorita con nosotros, porque si somos la mejor versión, ellos ya no tienen por qué estar. ¿Sí me explico? Entonces aquí hay una contradicción en uno de los puntos de esa teoría. Entonces por eso no salimos de ahí. Yo sé que a veces parecemos, no estamos ahí comiendo el plátano, pero no venimos de ahí. Así que si los miran en el zoológico, salúdelos, son creación de Dios. Usted no viene, y usted y yo no venimos de ahí, ¿no?
Pero bueno, si fuera así como se postula, pues ellos ya no tuvieran que estar aquí. Porque, porque otras especies que supuestamente evolucionaron ya no están sus ancestros, ¿no? Pero es lo que vemos en contradicción en esta teoría. Pero en fin, genética y biológica molecular. Estudios genéticos han proporcionado información y han querido buscar una comprensión más profunda del origen humano, mostrando cómo los genes, según esta teoría, pues han cambiado con el tiempo y cómo estamos relacionados con otras especies. La genética, pues, ha buscado apoyar la hipótesis de que todos los humanos actuales, fíjense, esto es algo muy interesante dentro de todo lo raro que podamos encontrar, pero según estos estudios, por lo menos todos los seres humanos comparten un ancestro común que vivió en África, bueno, más o menos en el continente de África, aproximadamente hace unos miles de años, ¿no? Ahora, esto no es una casualidad ahí al azar, digo, los seres humanos alcanzamos en un estado natural al visualizar algunas cosas de la creación de Dios, pero no todo. Ya es cuando Dios nos transforma que ya entendemos algunas cosas, pero ¿cómo es posible que sí prefieran creer esto, si un ancestro común hace 200.000 años allá en África, que aceptar que pues venimos de Adán y Eva? O sea, al final de cuentas, en términos generales, es- pero bueno, es casi casi lo mismo, ¿no? Pero bueno, prefieren decirlo de esta manera, de que todos los seres humanos vienen de un primer ser humano que existió. Bueno, pero Dios ya nos da la respuesta en la Biblia desde hace mucho, ¿no? Ahora, las perspectivas sociobiológicas. Ah, esta con la sociobiología, fíjense, sostiene esta corriente desarrollada por un hombre de apellido Wilson, postula que muchos comportamientos humanos tienen una base biológica y evolucionaron porque conferían ventajas de supervivencia y reproducción. Es decir, que los comportamientos que tenemos hoy, esto es estoy hablando supuestamente, no estoy diciendo que lo tenemos que creer, ¿no? Porque luego tiene lo cambio, no. Solamente estoy exponiendo lo que otras perspectivas creen. Supuestamente los comportamientos que hoy tenemos es porque se aprendieron el paso de los años para sobrevivir a los entornos, ¿no? Y quedaron vestigios de lo que alguna vez fue la versión más salvaje de los seres humanos, ¿no? Como lo de los escalofríos, ¿no? Según esto, dicen que nos dan escalofríos porque en la versión más primitiva era una reacción de como estar para defendernos de algún peligro, ¿no? De un estado de alerta. Bueno, eso es lo que se postula, pero no hay algo que respalde eso, bien eso, ¿no? No nos escalofríos cuando nos pasa nuestra abuelita por la espalda, no es eso, ¿no? Es una reacción del cuerpo, pero porque el cuerpo tiene a reaccionar a los ambientes. Obviamente, pues en el frío, ¿cómo estamos? Bien a gusto, ¿verdad? Sin frío aquí, ¿no? Y el calor, más, sí, todavía. Pues sí, nuestro cuerpo se adapta. ¿Sí saben por qué sudamos, verdad? ¿O no? ¿Sí saben por qué sudan? Porque estoy pasado de peso, hermano, y me estoy secando. No, no, no. Nosotros sudamos porque al hacer demasiado calor, la temperatura del cuerpo se eleva. Y el sudor es una reacción del cuerpo, es nuestra refrigeración, pues, para bajar la temperatura. Por eso sudamos. Y luego ya andamos deshidratados porque ya se nos acabó la refri, nos descompuso el condensador, ahí andamos todos mal. Pero es por eso que sudamos. Fíjense lo hermoso de Dios en la creación. O sea, Dios nos equipó con todo para vivir aquí. Pero bueno, eso ahí lo vamos explicando. Entonces, según esta perspectiva, así es. El comportamiento humano es un producto de la evolución natural, al igual que características físicas en esta hipótesis se fueron adquiriendo estos comportamientos para adaptarse al entorno, ¿no? En la era moderna, pues ya no hay esos peligros salvajes que había anteriormente, cuando se vivió más al intemperie, entonces pues hay una serie de cosas. Esto que, si nosotros creyéramos esto, le estamos diciendo que a Dios indirectamente, que fue improvisando, a ver, bueno, pues a ver, le arreglamos, le quitamos, le ponemos, a ver, no, pues, Dios no es el balatas cuando llevamos el carro que le va moviendo ahí, no, o sea, Dios nos creó perfectos desde el primer día, con lo que necesitamos para vivir en el mundo. No tuvo que ahí arreglarle ni nada, a ver, pues, a ver, déjale quito pelo, déjale pongo, no, pues, si Dios, así como nos creó Dios, tal cual estamos hoy, ah,
lo hizo en el principio. Ahora, lo que sí tenemos que entender, eso sí lo quiero dejar muy claro, es que sí se pueden producir mutaciones genéticas a nivel genético por consumo de ciertas sustancias. Por ejemplo, en la época de nuestros abuelos, no sé si recuerdan, pero creo que en los 40 más o menos, había juguetes, es en serio, hermanos. En ese tiempo no se conocía eso, pero que ah, contenían radiación. Radiación muy fuerte, pero en ese tiempo no se sabía. Entonces, el abuso de la ciencia y el auge del capitalismo y muchas cosas han expuesto a los seres humanos a sustancias y entornos que han dañado de alguna manera la genética de las sustancias que hay en la comida chatarra, en las sodas. Hermano, en serio, usted y yo cuando nos tomamos la coca, no nomás es, la coca es un montón de, quién sabe qué más le echen, yo no sé, yo no creo que todo lo que hay la etiqueta es lo que trae, quién sabe qué más le pasó, pero bueno, o sea, es mucho daño a lo largo de mucho tiempo y de muchas generaciones. Entonces sí se ha deteriorado en ese sentido a, a nivel genético muchas cosas. No ha destruido, pero eso es parte, luego ya que llegamos ahí, de cómo el enemigo quiere destruir hasta donde más se pueda la imagen de Dios en nosotros. Ahora no estoy diciendo que si se toma una Coca-Cola se le va a aparecer Belcebú y le va a bailar, no. Simplemente que están los alimentos, todos los embutidos, todo ese tipo de alimentos están demasiado procesados y dañan a niveles que a veces no nos imaginamos nuestro cuerpo. Entonces, hay que Dios nos ministre más, ¿verdad? O sea, el que tiene oídos para oír, que oiga, dice la palabra de Dios. Ahora, no es como que de golpe, aquí no es una clase de nutrición. Ahora, yo creo que Dios nos puede dar mucha sabiduría para eso. Yo estoy en este proceso de ya de irme alineando, hermano. Entonces me tomé un jugo verde que casi se me sale el alma porque está bien malo el sabor. Pero, hermano, pues hay que alinearnos, ¿sí o no? Hay que cuidar el templo. Y más, papá, mamá que tienen hijos, pues, ¿cómo van a dejar a los hijos ahí todos endeudados? Porque ya se heredan, ¿eh? Las deudas ya se las pasan a la siguiente en la casa, ya no se paga cuando se van, ¿eh? Así que, pero bueno, eso sí pasa, hermanos. Hay alimentos, procesos modernos que pues sí nos dañan mucho, ¿no? Todo lo de la comida rápida, todo eso, dependiendo del establecimiento. Si usted lo hace de una manera orgánica, si usted compra la carne, usted las hace, las hamburguesas, ya es diferente, ¿no? Pero ya demasiado procesado hay que cuidar eso, ¿no? Porque sí nos daña bastante, sí nos daña. Ahí que nos dio de sabiduría. Si no me cree, usted puede leer e investigar cómo nacen los hijos, o cómo, fíjense, bueno, aquí ya para terminar este punto, porque no me quiero exponer, pero para que, ya no sé ni cómo hacerle para que me crean. Pero bueno. Miren, se ha mostrado que si uno consume cierto tipo de sustancias, hablando de drogas, antes de los 18 años, hay se sufren ciertos daños en el cerebro que llegan a ser irreparables, o el alcohol. Entonces, son sustancias que no debemos, que hasta Dios nos diseñó, o sea, Dios nos diseñó el cuerpo, Dios nos diseñó nuestro cuerpo, nuestro hígado, para que le estemos ahogando de alcohol ahí, ¿no? O sea, por eso es cirrosis. Si todo eso no nos hiciera daño, o sea, no hubiera cirrosis. O sea, pero el abuso de todo esto y ya la mercadotecnia, que luego hablamos un poco de eso, y el capitalismo y todo eso, pasan esos excesos, ¿no? Pero por eso todo sabiamente, bien medido y mejor evitarlo, ¿no? Entonces, Dios no diseñó nuestros cuerpos para los excesos y para muchas de las cosas modernas que hay. Pero bueno, ya después hablaremos un poquito más. Entonces, cada una de estas perspectivas ofrece un enfoque diferente sobre el origen del ser humano e intentan explicarlo de diferentes maneras. Mientras que la antropología bíblica ve al ser humano como una creación directa de Dios. Otras perspectivas lo explican o lo intentan explicar a través de los procesos evolutivos, a través de narrativas culturales o de principios filosóficos, ¿verdad? Que reflejan varias maneras en las que los seres humanos han intentado entender su origen y su lugar en el universo. Todo esto, todo este tipo de estudios y de ramas del saber o materias surgieron porque el ser humano quiere entender cuál es su lugar en el universo. Los seres humanos, lo digo en este sentido, que lo tengo que explicar así,
queremos saber por qué y para qué estamos aquí. ¿Cómo es que llegamos aquí y a dónde vamos a ir? ¿No? Las preguntas del siglo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay en el ser humano, en la psique, en el ser, en la naturaleza, este cuestionamiento de ver la creación, lo majestuoso de la naturaleza y vernos en medio, de sentir que debemos tener un lugar. Pero ¿cuál es? Bueno, Dios nos dice cuál es. Pero los seres humanos caídos en el pecado, pues por el pecado queremos explicar de otra manera. No, 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 pues venimos de allá, pues con todo el amor del mundo. Yo prefiero creer que Dios me creó a que, ¿verdad? Digo, eso nos desvirtuó bastante, ¿no? Pero se han conformado con muchas explicaciones, que somos animales, que solo somos un montón de células, un cúmulo de células o de organismos unicelulares, ¿no? Pero bueno, ya la Biblia nos dice que eso es una explicación muy triste para los seres humanos, pero si no quiera creer, totalmente respetable. Fíjense, ya terminando esto, para argumentar, vamos a ver los argumentos y aquí nos quedamos. Vamos a ver los argumentos de la argumentación a favor de la creación de Dios o de ser creados por Dios. A reserva de que alguien diga, nosotros tenemos que, fíjense, nosotros tenemos que respetar el derecho que tienen todos a opinar. ¿Sabían eso? Como cristianos tenemos que entender que debemos respetar el derecho que todos tienen a opinar. Sin embargo, no todas las opiniones son respetables. Las opiniones, de no estoy hablando de las personas, sino de las opiniones. Porque muchos pueden opinar desde sus sentimientos, desde su necesidad, desde la emoción, pero no todos opinan desde la ciencia ni desde la razón, ¿ok? Entonces, no vamos a estar peleándonos con todo el mundo, pero nosotros podemos identificar, bueno, alguien podrá decir o podrá creer algunas cosas, bueno, pues ya no podemos obligar a nadie a creer algo. Es más, es más fácil engañar a la gente, ¿sí o no? Que hacerlos cambiar de opinión. Pero tampoco vamos a engañarlos, ¿no? Simplemente, pues, vamos, a nosotros lo que nos compete como cristianos es creer lo que la Biblia nos dice, lo que Dios nos dice en su palabra. Ya otras cosas, pues si alguien se presta para el diálogo, para compartir ideas, ya es de una manera ordenada, pero pues no tenemos por qué nosotros aceptar todo lo que de repente vemos, sino creer lo que la palabra es. ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien nos, ¿verdad? Nos dejó ahí en la Biblia todo. Entonces vamos a ver la argumentación a favor de ser creados por Dios. Como cuando se argumenta a favor de que somos creación de Dios, en lugar de ser simplemente el resultado de procesos evolutivos originados por el azar, hay varios enfoques que se pueden considerar. Y aquí vamos a ver algunos argumentos que podemos presentar o que uno de nosotros podemos presentar. Esto es la parte apologética de la antropología, porque vamos a ver que vamos a defender la parte o la creencia de que nosotros somos creados o creación de Dios y no solamente el resultado ¿no? de la batidora, de la evolución, ¿no? Sino que Dios nos creó. Vamos a ver algunos argumentos. El primero es el argumento del diseño inteligente. Este argumento ya lo vimos en antropología, digo, en apologética, pero vamos a ver por qué nos funciona a nosotros para la antropología bíblica. El argumento del diseño inteligente nos habla de una complejidad irreductible, ¿ok? Este argumento sostiene que voy a explicar qué quiere decir eso. Este argumento sostiene que ciertos sistemas biológicos son tan complejos, entiendes, también de nosotros, que no podrían haber surgido mediante procesos evolutivos graduales. Entonces es demasiado complejo para explicarlo solo con eso. La complejidad irreductible que voy a explicar se refiere a la idea de que estos sistemas requieren múltiples partes interdependientes para funcionar. ¿Okay? Y la eliminación de cualquiera de ellas haría que el sistema entero fallara.
Ejemplos comunes son el ojo humano, fíjense, o la complejidad del flagelo bacteriano. Entonces, no sé si han leído cómo está compuesto el ojo de los seres humanos. Aunque no parezca, ¿no? Traigo aquí pero nuestros ojos viven en alta definición. Digo, hasta ahorita las cámaras hacen un excelente trabajo, pero siguen estando limitadas a cómo nosotros percibimos y vemos las cosas. Simplemente no nos pueden competir tan fácil. Eso sugiere, según este argumento, la intervención entonces de un diseñador inteligente. Es decir, que somos demasiado complejos, pero es lo mismo que complicados. Complicados somos cuando andamos de malas, ¿no? Complicamos todo, ¿no? Complejos es que quiere decir, de una manera muy sencilla, es que estamos demasiado bien elaborados, demasiado bien hechos, como para ser explicados de la siguiente manera. No, pues millones de años estoy saliendo. Pues cada quien no quiere que... No, en ese caso, pues realmente depender del azar y las probabilidades, en realidad nunca hubiéramos existido. Ahí sí era, ¿no? La bacteria en el aire, queriendo evolucionar por sí sola, nomás. Pero no, somos demasiado complejos, demasiado elaborados como para querer decir que el azar nos dio como resultado. No. ¿Qué más? Este argumento, el del diseño inteligente, nos habla del ajuste fino del universo. Miren, el universo parece estar, lo digo de esta manera, pero sabemos que sí es así, parece estar finamente ajustado para permitir la vida. Pero no es casualidad, ¿sí o no? Que se presten las condiciones para que podamos respirar, para que podamos caminar, para que podamos descansar, ¿no? O sea, no es nada más porque el, la madre naturaleza le picó a todos los botones de la máquina y salió, ¿no? Es demasiado elaborado todo esto, hermanos. Entonces el universo parece estar firmemente ajustado, es lo que quiere decir ajuste fino, para permitir la vida. Las constantes físicas, como la fuerza de la gravedad y la constante cosmológica, contienen valores precisos que permiten la existencia del universo tal y como lo conocemos. Algunos argumentan que este ajuste no es el producto del azar, sino que más bien, entendiendo y contemplando un poquito el universo, todo esto apunta a que hacia un creador que diseñó el universo y no solo lo hizo, con un propósito. Entonces, es demasiado preciso que la presión atmosférica esté como está ahorita para que podamos vivir, para que, para que podamos hacer las cosas que hacemos todos los días. Es demasiado exacto la fuerza o las cuatro fuerzas, ¿verdad?, de la física, ¿no? No me acuerdo cómo es la nuclear débil, la nuclear fuerte y las demás, el Kevin se la sabe. Pero son cuatro, ¿no? Es demasiado preciso todo. No puede ser el azar. O sea, es demasiada falta de sentido común, ¿no? Pero entonces, según tomando los puntos de las premisas o la premisa de este argumento, es más lógico creer que fuimos creados por Dios. Si la fuerza de la gravedad aumentara un poco, entonces nos deshacemos. Si disminuyera, salimos volando. O sea, está todo, está todo demasiadamente perfecto en su lugar para que funcione. Entonces no es el azar, hermanos. ¿Okay? Segundo, ¿cuál es el otro argumento que pudiéramos utilizar para defender que somos creación de Dios como seres humanos? Pues el argumento cosmológico. Este también ya lo vimos en el curso de apologética. ¿Qué es lo que postula este argumento? Bueno, habla de una causa primera. Según el argumento cosmológico, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Esto también se le conoce como el principio de causalidad. El universo, al tener un inicio, debe tener una causa externa a él. Este argumento concluye que esta causa primera es Dios, quien creó el universo y por ende creó la vida.
ya lo hemos explicado muchas veces, pero se determinó en un punto de la historia que el universo tuvo un inicio. Antes se creía que no, ¿se acuerdan? Ya lo vimos en la apologética. Antes los científicos creían que el universo siempre ha existido, infinitamente hacia atrás. Pero desde que Einstein postuló la teoría de la relatividad general y a los posteriores estudios se llegó a la conclusión de que el universo tuvo un inicio y no es eterno como se creía antes. Y aquí empieza una cosa muy interesante. Entonces, la explicación lógica es que debió o debe existir una primer causa para el universo, o la causa primera. Esta causa que dio origen al universo y a la vida debe ser espacial o fuera del espacio, atemporal, debe estar fuera del tiempo y debe ser eterna. Debe autosustentarse, o sea, debe existir en sí misma esta causa para que pueda originar algo como el universo. Ahora, ¿se acuerdan que cuando dimos bibliología hablamos del nombre de Dios en el original? El yo soy el que soy. ¿Se acuerdan? Del hebreo. Hayá, Eser, o Eser, Hayá, Eser. Este significado del nombre de Dios en hebreo se traduce yo seré el que seré. Lo que quiere decir que Dios siempre ha sido el mismo y siempre será. Es inmutable, es eterno, es atemporal. El nombre de Dios, según el original del hebreo, encaja con la descripción de lo que debe ser la causa del universo: eterna, no limitada a las leyes del espacio y la materia, y debe autoexistir. O sea, no depende de otras causas para existir. Y Dios es el autoexistente, el yo soy, el que siempre ha sido, el que siempre será y el que nunca dejará de ser. Es algo bien complejo en la naturaleza de Dios, hermanos. Pero se nos botan los fusibles aquí, ¿no? Como los domingos, ¿no? Quedamos sin luz, pero esa es lo más cercano. Ya no me pidan más, aquí está, aquí me está. Pero es lo más cercano que tenemos para definir quién es Dios y qué es Dios. Este ser eterno, inmutable, inalterable, pues Él causó el universo. Él es el origen de todo. ¿Ven? También habla de la contingencia del universo. Miren, el universo, aunque ¿se acuerdan qué quiere decir contingente? Bueno, que algo no existía y en un punto llegó a existir y después dejará de existir. Eso es lo que quiere decir contingencia. Ok, el universo y todo lo que contiene es contingente, lo que significa que hubo un punto en el que no existíamos, ¿ok? Como lo conocemos hoy en día, como lo entendemos hoy en día, o que no pudimos haber existido. La existencia de algo en un lugar de nada apunta, según este argumento, a la necesidad de un ser necesario, entiéndase Dios, que explique la existencia del universo y de los seres humanos. Porque si el universo llegó a existir en un punto y después dejará de existir en nuestra realidad, ¿para qué empezó a existir? ¿Y por qué? Bueno, aquí es donde entra Dios. O sea, que no fue nada más que Dios iba caminando y se tropezó y salió el universo. No, Él planeó y diseñó crear el universo a nosotros con un propósito. No nada más porque no tenía nada que hacer, no como nosotros los domingos, ¿verdad? Pero Dios, en su infinita y en un punto, ¿verdad?, misteriosa, incomprensible y sublime sabiduría, dijo: vamos a crear el universo, vamos a crear el ser humano. Y empezó, ¿no? Pero bueno, que no hayamos existido en un punto entonces y empezamos a existir es porque algo, en este caso alguien, Dios, lo causó con un propósito. Bueno, y eso ya lo vamos a ir viendo, ¿no? El argumento moral, me quedan 7 minutos, pero yo sé que ustedes siempre me regalan un poquito más que el tiempo extra, ¿no?
No, vamos a tratar de aprovechar ya el tiempo aquí ya para terminar en el horario. El argumento moral, miren, vamos a hablar de la objetividad moral. El argumento moral sugiere que si Dios no existiera, no habría una base objetiva para la moralidad. ¿Se acuerdan que hablamos de esto en apologética? Sin embargo, los seres humanos experimentan la moralidad como algo objetivo, aunque haya quienes quieran creer que no, pero experimentamos la moralidad como algo objetivo. Por ejemplo, el mal es reconocido como tal de manera universal, o sea, universalmente. La esclavitud es mala, ¿sí o no? El genocidio es malo. La existencia de leyes morales objetivas implica, de acuerdo a este argumento, la existencia de un legislador. Parece que el legislador es el que hace las leyes y las hace valer y las ejerce. Un legislador moral superior, es decir, Dios. Porque si Dios no existe, entonces todo está permitido. Pero, ¿todo está permitido? Pues no. Si no existiera esta ley moral o esta moralidad en los seres humanos, claro, ya sabemos que el pecado hace su trabajo ahí, pero esto ha permanecido en la naturaleza de los seres humanos. Nunca hubieran existido sistemas de justicia como lo han existido en muchas culturas, que castigan a los delincuentes, que hay consecuencias para los que rompen las reglas. Y esto ha existido en los seres humanos, en todas las culturas y civilizaciones durante toda la historia. Y no necesariamente en civilizaciones y pueblos pues, cristianos, ¿no? Los egipcios no eran cristianos, pero tenían sus leyes, ¿sí o no? ¿Quién se las dijo? ¿De dónde? Bueno, es lo que quedó aquí de lo que algún día fue la creación. Dice, bueno, porque Dios nos dio una moralidad y la moralidad, la moral es objetiva, no es subjetiva. Ya sabemos lo que quiere decir eso, ¿no? Entonces, existe porque existe esta moralidad objetiva porque fuimos creados así por Dios, porque Dios existe. Porque imagínense si así, con las reglas, con el estándar moral, hay un desorden. Ahora imagínense que todo fuera permitido, pues ya nos hubiéramos extinto hace mucho. No estuviéramos. Pero Dios dejó eso. ¿Okay? Bueno. Consecuencia moral. Conciencia moral, digo. Los seres humanos entonces poseen una conciencia moral avanzada que no se explica completamente por simples procesos evolutivos. Esto no lo puede explicar la evolución. O sea, la moralidad en el ser humano no puede ser explicada por el proceso evolutivo. O sea, no, eso no lo puede explicar. Y ya hemos dicho que hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar. Pero el problema no son las cosas que la ciencia no puede explicar. Ese no es el problema. En el mejor de los escenarios, pues es un argumento, ¿verdad? Muy loable de la ciencia. El problema son las comunidades científicas ateas, porque no solo existe el ateísmo. El agnosticismo es lo que está en medio, acuérdense, ¿no? El que no sabe si Dios existe o no, pero no puede decir que sí y no puede decir que no. Está como que queriendo creer, pero pues como que no, ¿no? Está el ateísmo, y el ateísmo es el que dice que no cree en Dios, y hay muchas variedades, pero también está el antiteísmo. Y el antiteísmo es el que odia a Dios y todas las formas de Dios. Entonces, eso es antiteísmo. Hay unos cristianos que son más antiteístas que, pero bueno. Entonces, hay quienes